Hola, bienvenidos a este programa en el cual dedicamos la música que se gestó alrededor de la independencia de México. Así que veremos a dos compositores y escucharemos fragmentos de ello en esta cápsula dedicada a la música de la independencia. Los invito a suscribirse a este canal y continuar viendo y escuchando los programas que constantemente estamos subiendo en el canal de YouTube, también con esta unión que se ha realizado con el Centro Cultural Tijuana, tanto en mi página personal como en la página del Centro Cultural Tijuana. Se pueden ver algunos de estos videos que se hacen alrededor de la música. Y en esta ocasión, bueno, comenzaremos preguntándonos cuál es la música mexicana o qué identificamos cuando nos dicen vamos a escuchar música mexicana. Y regularmente la música que tenemos en nuestra mente cuando se trata de música mexicana, pues ya sea cantantes famosos o de la actualidad, o bien inmediatamente pensamos en el mariachi. Y ya si nos vamos a la música de concierto mexicana, pues inmediatamente nos salta a la mente el guapango de Moncayo o el danzón de Arturo Márquez. Pero si nos preguntamos qué más hay de esta música de concierto, regularmente nos quedamos muchas veces en blanco. Parte de esta formación que tenemos musical en México, principalmente, la riqueza que se cuenta, es que existe música. De hecho, antes de la independencia hay muchísimos autores del periodo virreinal y asimismo compositores del siglo XIX y del siglo posterior a la independencia y durante la independencia. La actividad musical en México durante todo el siglo XIX fue constante y muy activa. En esos años se fundan justamente las primeras imprentas, las primeras sociedades filarmónicas, y muchos artistas y solistas de Europa solían venir a México. Recordemos también que en estos viajes se consolida la ópera y la cultura de la ópera en México. También durante el siglo XIX, bueno, tenemos algunos anécdotas que demuestran justamente la importancia que tenía México como una sede para realizar los conciertos. Recordemos que también dentro de los solistas que estuvieron aquí, bueno, pues está Henrietta Sontag, quien había sido cantante nada más y nada menos que de Ludwig van Beethoven en la primera presentación de su misa y de la novena de Beethoven. Desgraciadamente se enferma en México y bueno, pues muere aquí en nuestro país. Sin embargo, es un ejemplo entre muchos que tuvimos, como Henry Herz, como Bottesini, y muchos más solistas que visitan constantemente a México como parte de sus rutas básicas durante el siglo XIX. El día de hoy vamos a hablar de dos compositores, uno de ellos español, totalmente español, y otro ya mexicano, nacido en Michoacán. El primer compositor del que vamos a hablar, y me voy a basar justamente en dos ediciones muy bien realizadas, con unos estudios preliminares a cargo del doctor Ricardo Miranda. El primero es El Andante con variaciones, de Manuel Antonio del Corral, que es un compositor español que viene a México en condiciones pues un poco políticamente difíciles, ya que Manuel Antonio del Corral va a llegar a México huyendo de la invasión francesa que existía en España en esa época. Sabemos de él que nace en 1790, justamente un año antes de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart en Logroña, y bueno, es un compositor que estaba siempre a favor de la corte española. Así que, como decían, esta invasión de Bonaparte a España, pues
se le ocurre hacer música política y música que iba en contra justamente de los franceses y en defensa de su majestad Fernando VII, cosa que pues no va a ser muy agradable ni muy bien vista y tiene que salir huyendo. Y uno de los lugares que se le antoja venir pues va a ser a la Nueva España, considerando que este era un lugar seguro para continuar haciendo pues, su actividad musical y presentando su música. Desde 1809 ya tenemos información en el Diario de México de las obras y de la presencia de Corral en lo que era la Nueva España. Sin embargo, este compositor que, repito, era fiel a Fernando VII, pues no ve muy con buenos ojos la insurrección que se está dando a partir de 1810 y tiene del mal tino, por así llamarlo, o la infortuna de componer también música en contra de los insurgentes, cosa que esto le va a causar también pues, su salida al no estar muy cómodo en pues, este México independiente que ya no estaba en manos de los españoles. Lo que suponemos es que sale del país independiente en búsqueda de nuevas oportunidades y obviamente lejos de este país que estaba independiente y obviamente sin la corona española. Sobre esta de andante con variaciones, es interesante ver cómo hay una fuerte influencia de Haydn. De hecho, fue criticado y tachado de plagio esta obra. Si analizamos las variaciones de Haydn en el que es atribuida al plagio, pues observamos que realmente no tienen una relación más que la manera de emplear y de generar estos temas. Vamos a escuchar un fragmento de la obra de Haydn, que son las variaciones en fa menor, que son Hop, número de catálogo 17-26. Vamos a escuchar un fragmento de estas variaciones de Haydn sobre un tema. Ahora vamos a escuchar el andante con variaciones de Manuel Antonio del Corral en una interpretación de Nadia Stankovic. Ahora vamos a escuchar el otro compositor que, si bien es una especie de contraparte del anterior de Manuel Antonio del Corral, y me refiero a Mariano Elízaga, este compositor que nace en Valladolid, hoy Michoacán, Morelia, fue desde pequeño ya considerado un niño
prodigio tanto en el teclado como en la enseñanza, y va a ser uno de los compositores más importantes durante esta primera etapa del México independiente. De Mariano Elízaga, bueno, tenemos alguna información y también tenemos afortunadamente la edición y también estudio preliminar, también a cargo de doctor Ricardo Miranda, a ver, aquí lo ponemos, de esta edición que salió hace muchos años en el Centro Nacional de Investigación y Difusión de la Música, CENIDIM. De hecho, es una edición de 1994, pero ambas partituras las podemos localizar en la página de INBA Digital. Si ingresamos podemos ver las partituras digitalizadas para aquellos alumnos que estén interesados en realizar una nueva interpretación de estas partituras. Bueno, pues afortunadamente ya está la música editada y bueno, a disposición libre de todos. La figura de Mariano Elízaga va a ser muy importante y una cita de la época dice: Elízaga fue el primer director de Orquesta Sinfónica del México Independiente, 1822. El autor del primer libro de didáctica musical impreso en México en 1823. El organizador de la primera Sociedad Filarmónica Mexicana en 1824. El fundador en México del primer Conservatorio de América en 1825. Y por si fuera poco, el introductor en México de la primera imprenta de música no religiosa, de música profana, en 1826. Así que aquí la importancia de este compositor para el México independiente. Y justamente Elízaga fue maestro de la esposa de Iturbide, de nombre Catalina de Huarte. Así que cuando Iturbide llega finalmente como emperador, pues es nombrado inmediatamente compositor de corte, de la corte imperial de Iturbide. Dentro de la información que tenemos, que es poca realmente, su nombre completo es José Mariano Damián Elízaga Prado y nació en la antigua Valladolid el 27 de septiembre de 1786. Vamos a escuchar entonces esta obra de Mariano Elízaga, Las últimas variaciones, en una interpretación excelente, como siempre, de la gran pianista Silvia Navarrete. Los dejo, continuamos con nuestros programas y vamos a escuchar estas últimas variaciones de Mariano Elízaga. Muchas gracias y nos vemos próximamente en otra cápsula y capítulo de estos programas. Gobierno de México.